Aleluya. Este Dios, eso es lo que hace. Salvar. Él no mira nuestra condición, no le importa de dónde nos sacó, de dónde estábamos. A Jesucristo le importa es que usted le reconozca a Él. No, mucha gente quiere reconocer a este Dios, pero no han conocido a este Dios. Amén. Esta mañana me fui por allá a arreglar un pantalón. Y siempre hay que buscar la manera cómo entrar para hablarle a las personas de Jesucristo. Y comencé a hablar de pantalones y esas cosas ahí. Y terminé hablándole. Cuando yo le dije que era cristiano, digo, nosotros también somos cristianos. Y yo solamente mirándolo dije, güey, el apóstol Pablo dijo, aunque hay otros evangelios, pero no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y es el evangelio de Jesucristo. Amén. Un evangelio cristocéntrico, donde aquí nosotros creemos que hay un solo Dios suficiente para todos los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el Padre Creador. Amén. Él hizo todo el universo. Amén, amén. El libro de Juan dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Jesucristo es el Padre Creador. Gloria a Dios. Jesucristo es el Hijo Redentor. Amén. Amén. Y Jesucristo es el Espíritu Santo Consolador que está en esta tarde aquí en potencia, habitando en el que le cree. Entonces Jesucristo ha sido suficiente para todos los tiempos. Aquí no vengamos con cuentos que Él necesita ayudante. Él es suficiente para todos los tiempos. El pueblo de Israel era un pueblo que le gustaba mirar mucho a las naciones ajenas. Y ellos miraban que todas las naciones tenían un ídolo para toda situación. Para la siembra, el Dios del agua, el Dios de la esterilidad, el Dios de no sé qué, y cantidades de cosas. Pero Dios también se le manifestaba a su pueblo de muchas maneras. Por eso usted encuentra en la Biblia que Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová, y usted encuentra diversidades de títulos o apodos de Dios. Esos son apodos de Dios, hablándolo en nuestra lengua. Y Dios era suficiente para todos los tiempos. Jehová sanará, Jehová proveerá, Jehová es esto, Jehová es lo otro. Pero un día el Señor decidió venir a esta tierra y se manifestó con la manifestación más grande, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo se le puede decir, para que ustedes me entiendan, es la mamá de las manifestaciones de Dios. O sea, la más grande de Dios en cuanto a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya se había manifestado en carne. Aleluya. Muchas veces. Eso se le dice teofanía. Eran apariciones de Dios en el tiempo. Causaba algo en el tiempo, pero desaparecía. Él se le apareció a Abraham y dice la Biblia que comió. Abraham le preparó un carnero. Amén. Y la esposa de Abraham le preparó harina. Le amasaron su harinita y él habló con ella. Pero después llevó a Abraham, le mostró lo que iba a hacer con Sodoma y se fue. A Manoa también se le apareció también. Muchas veces, pero desaparecía. Pero en Cristo, que es la manifestación más grande, tuvo un comienzo. Gloria a Dios. ¿Y qué significa Dios envió a su Hijo? ¿Qué significa Dios envió a su Hijo? Porque la gente vive confundida. Gloria a Dios. Es que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo y está hablando de otro. Ahí no está hablando de otro. Quiero que busquemos el libro de Gálatas. Gálatas. Amén.
el verso 4. Amén. Capítulo 4, verso 4. Amén, amén. Dios había prometido, muchachos, que Él mismo iba a salvar. Libro de Deuteronomio, perdón, de Isaías, capítulo 35, verso 4. Amén. Decíalo de corazón apocado, esforzado, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que Dios había prometido que Él iba a venir. ¿Y en qué momento se cambiaron las cosas? Aleluya. ¿En qué momento se cambiaron los papeles? ¿En qué momento las cosas cambiaron? Porque el que prometió no vino, sino que envió a otro. Porque eso es lo que está creyendo el mundo, que Jesucristo fue enviado. La Biblia sí dice que Él fue enviado, pero la Biblia no pierde a nadie. Cuando hay revelación, cuando esta palabra ilumina el pensamiento del hombre, se entiende que el que vino del cielo fue el mismo Dios y murió en una cruz en condición de hombre. Tan sencillo. Gloria a Dios. Pero se necesita revelación. Amén. Por eso es que nos critican, es que los pentecostales y los rescatados por su sangre. Amén. Es que es revelación. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 4 verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. ¿En qué momento se cambiaron los papeles? Cuando la Biblia habla que uno envía y otro es enviado, quiere decir que para poder llegar a un lugar se necesita ser enviado. La Biblia habla que Juan era un hombre de Dios y que fue enviado. Todo el que lleva un mensaje necesita ser enviado. Pero hay que mirar la gran diferencia entre Juan y Jesucristo. Amén. Juan venía de un vientre y le corría sangre humana, pero Cristo venía del cielo. Cristo es celestial. Cristo fue el que prometió y dijo: por tanto el pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Aleluya. El Dios incorpóreo, espiritual, Gloria a que no Dios. se puede ver, inmaterial, un día se hizo material para que le pudieran ver. Ese Dios que prometió en su divinidad lo cumplió en una carne. Era la única forma que nosotros pudiéramos ser redimidos por la condición del Hijo de Dios. Amén. Así lo dice la Biblia. Y vamos a leer Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no envió a nadie, ni Cristo fue enviado por nadie. Cristo mismo vino. Amén. Dice la palabra del Señor. Y todo esto, el 18, vamos a leer los dos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo. ¿Sí se da de cuenta? Que la palabra no pierde nada. Gloria a Dios. Usted cuando estaba muerto en delitos y pecados, usted cuando estaba en la calle, cuando yo estaba también en el mundo perdido, necesitábamos una reconciliación. Amén. Pero usted y yo no podíamos acercarnos a Dios.
Se necesitaba que ¿qué? Que alguien nos reconciliara. Pero Dios es espíritu, no nos podía reconciliar, porque se necesitaba que hubiera la muerte del testador. Por eso en Isaías capítulo 33 verso 22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él mismo nos salvará. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Cuando la palabra usted encuentra en la Biblia Cristo, Cristo significa Mesías, ungido, prometido, la fuente por la cual Dios iba a venir y nos iba a salvar. Por eso dice, con Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Gloria a Dios. En pocas palabras, nosotros ya estábamos condenados, Amén. por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No crea que era porque usted andaba allá afuera consumiendo y quizás comiendo en la caneca, usted solo estaba condenado. No, el que se encuentra con la corbatica y no ha conocido a Dios también está condenado. Entonces nosotros necesitábamos ser condenados, pero Dios en su infinita misericordia vio nuestra condición, que nosotros no podíamos acercarnos a Él, mucho menos redimirnos, ni redimir al hermano, Aleluya. ni redimir al sobrino, ni podíamos redimir a nadie. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? En su cuerpo llevó todas nuestras maldades y llevó todos nuestros pecados, y Él mismo tomó juicio en ese cuerpo, porque en la cruz murió, fue la parte humana de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tengan mucho cuidado. Se están levantando doctrinas diciendo que en la cruz murió fue Dios. Pero en la cruz no murió Dios, murió la parte humana de Dios. Por eso la Biblia dice que a este Jesús, a quien Dios levantó de los muertos, esto no quiere decir que cuando estaba ya el cuerpo bajó alguien y lo levantó, no. Jesucristo lo dejó muy claro, y Él dijo: destruyan el templo, que yo lo levanto al tercer día. Esto no vino nadie, Cristo mismo se levantó de entre los muertos. Es que a Él no lo mataron porque quisieron. Jesucristo fue voluntariamente a la cruz. Amén. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo tengo poder para dar mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Aleluya. Gente vive llorando por ahí, ya se acerca la Semana Santa, y ven a Cristo colgado y comienzan a llorar, como si mi Cristo inspirara lástima, sabiendo que mi Cristo fue el campeón del Gólgota. Jesucristo sacó la cara por todos los hombres. Jesucristo es el vencedor. No inspira lástima, bendito el Señor. Compasión como Él de nosotros, que aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Amén. Fue el amor de Dios quien lo hizo venir de los mismos cielos Amén. y renunciar a todos sus privilegios divinos Amén. y tomar la posición de un hombre y ser llevado como oveja matadero para poder ayudarnos a nosotros. Y la gente llorando porque lo vieron colgado.
Jesucristo, cuando él venía a la hora de morir, se fue a la falda del Getsemaní, al monte de los olivos. Y la gente le inspira también lástima cuando Jesús, dice la Biblia, que de su cuerpo salen como gotas de sangre. Es que el acto que iba a suceder en la cruz del Calvario no era cualquier cosa. Usted se puede imaginar en esta preciosa noche que Jesucristo, siendo el Dios limpio de todo el universo, siendo el santo, el puro, el todopoderoso, en una condición de hombre, fuera a morir por nuestros pecados. Por eso es que levanta sus manos y dice: Padre, si es de mí pasar esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo estaba en una condición de hombre. Lo que nosotros sabemos es que Jesucristo, aunque era hombre, nunca dejó de ser Dios. Amén. Nunca dejó de ser Dios. Eso es lo maravilloso. Y no podemos nosotros, a través de las Escrituras, pensar en la naturaleza humana de Dios Jesucristo y pasar un gilet, un bisturín y cortar y decir: esta parte es la divina y esta parte es la humana. No, nosotros no nos corresponde eso. Hay cosas que nosotros no sabemos. La Biblia dice así, que las cosas reveladas son de los hombres y las reveladas son de los hombres y las secretas son de Dios. Esto que sucedió, esto es un milagro que el hombre no lo puede entender. Esto no lo va a entender nadie. Gloria a Dios. Mucha gente anda averiguando del gene de Jesucristo y cómo se formó en el vientre. Hombre, yo se la voy a poner tan fácil en esta tarde o esta noche. Hombre, si el hombre con toda su sabiduría y en toda la ciencia que se ha aumentado no han podido determinar cómo se crea en el vientre de una mujer los huesos de un bebé, mucho menos van a comprender este milagro glorioso que Jesucristo hizo para poder salvarnos a nosotros. Pero él no dejó la palabra revelada. El apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Amén. Y ahí mismo dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Y vosotros estáis completos en él. Oiga, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y el mismo apóstol Pablo dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quién fue amigo Abraham? ¿De quién fue amigo Isaac y Jacob? ¿A quién le sirvió Elías? ¿A quién le sirvió Isaías? ¿A quién le sirvió Joel? Si no fue a Dios. Amén. Pero Pablo dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De entre los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito su nombre. Él es Dios sobre todas las cosas. Dios no envió a nadie. Dios mismo vino. Por eso es que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dios proveyó de sí mismo un cuerpo.
como lo venía haciendo en la ley, Dios le dijo a Moisés, muchachos, que hiciera un lugar donde pudiera habitar la presencia de Él. Es que Dios estaba tan interesado en usted y en mí que quería venir a estar cerca de nosotros. Y venía a salvar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice, e indiscutiblemente. Vea, cuando hay revelación esto no se discute. Esto no se debe discutir. Vea, en pocas palabras lo que el apóstol Pablo dijo. Vean, no le busquen. No le busquen pelo blanco a la burra negra. No discutan esto. Indiscutiblemente esto no se puede discutir. Grande es el misterio. Le dije que esto era un milagro. Esto es un misterio. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios fue manifestado en carne. Gloria a Dios. Dios no envió a nadie. Él dio de sí mismo. Amén. Y entonces la ley, Dios le dio una orden a Moisés que hiciera un lugar donde iba a permanecer su presencia. Figura del verdadero. Dios le dijo a Moisés, corte las tablas así, tire por aquí, ponga estas piedras, ponga esta tela, haga así, ponga los serafines de este lado. Y si eso estaba perfecto fue porque Dios mismo dio la orden. ¿Y habrá algo mal hecho que Dios haga? Jamás. Nada que Dios hace queda mal hecho. Dice la Biblia que cuando Él creó el mundo se asentó a mirar. Dice la Biblia, creo yo, si se puede sentar, se puso a observar. Dios no tiene cadera, Dios no tiene pies, Dios es espíritu. Pero lo lindo es que por salvarte a ti tuvo pies y tuvo manos. Juan 3:16, proveer el pago por el pecado. Juan 15:13, vamos a leerlo. Gloria Libro a de Dios. Juan 15:13. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Entonces Dios mandó hacer el altar donde Él iba a venir. Pero la Biblia tiene una profecía en Isaías capítulo 7 verso 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El día que nació Jesús, el ángel le dijo a José que le colocaran el nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de su pecado. Amén. Y la virgen, el 23 de Mateo 1, y la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero el evangelista ya aclara este asunto, porque Isaías no tuvo cómo expresar ese nombre porque todavía no había sido revelado. Entonces Isaías lo dejó hasta ahí. Por tanto el Señor mismo da la señal. He aquí una virgen concebirá y llevará su nombre Emmanuel. Pero cuando ya nace, el escritor de Mateo sí lo dice,
Por tanto, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito el Señor. Ya estaba el tabernáculo de carne en la tierra. Ya estaba Dios. Ya estaba Dios con ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Ya estaba Dios con los hombres. Porque el amor de Dios se interpuso entre uno de los atributos de Dios. Si nosotros enumeráramos los atributos de Dios, no lo alcanzaríamos a enumerar. Pero en cuanto a la salvación, hubieron dos grandes atributos que se interpusieron en Dios. La justicia. La justicia demandaba que usted fuera condenado. Y teníamos que ser condenados porque ese atributo le pertenece a Él. Y si ese atributo es de Él, Él lo satisface. Porque si no lo satisfaciera, no fuera Dios. Pero como Él es Dios, Él dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero se interpuso el amor cuando abundó el pecado. Sobreabundó la gracia de Dios. Dice la Biblia que Él nos alcanzó con lazos de amor. Y el amor le exigió a Dios que perdonarnos. Pero para poder perdonarnos a nosotros se necesitaba ser castigado. Pero Dios dijo: no tienen ni la culpa, ya están condenados, yo mismo voy a ir. Gloria a Dios. Yo mismo voy a ir y yo mismo voy a salvar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Al manifestarse en una carne, Él mismo se castigó en una cruz para hacernos a nosotros inocentes. Ese es el misterio de la reconciliación. Ese es el misterio del amor de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo para salvar al mundo, no teniéndole en cuenta su pecado. Por eso es que la palabra del Señor dice en el libro de Juan, el capítulo 10 y el verso 28. Gloria a Dios. De esta lectura terminamos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Gloria a Dios. Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. Aquí está hablando Jesucristo de su doble naturaleza. Sí, amén. Yo les doy vida eterna. Hablando en condición de hijo, dice: yo les doy vida eterna. Y mire la posición de Jesucristo: y no perecerán jamás. Amén. Ni nadie la puede arrebatar de mis manos. Amén. Ahí está hablando que nadie se la arrebata de sus manos. Está hablando él en esa condición de hombre. Pero se cambia de posición y es donde la gente se confunde.
Padre que me las dio es mayor. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Gloria a Dios. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Escuche bien en esta noche. Cuando no se quiere entender, se dice que ahí está hablando de su Padre y que el Hijo es otro. Pero escuche bien lo que dice el verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Pero vamos a ver la reacción de los hombres que estaban ahí. Entonces los judíos, ellos no entendieron. La Biblia lo dice muy claro. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no entendieron que el que estaba hablando con ellos era Dios hecho hombre para poder salvarle. Porque si lo hubieran entendido, bendito el nombre de Jesucristo, que hubiera sido de nosotros. Si su pueblo le conoce, no le llevan a Roma y no le cuelgan en una cruz. Y entonces nosotros tendríamos que seguir muertos en delitos y pecados. Te tocaría seguir en las calles, consumiendo sin esperanza, perdido en el adulterio, en la fornicación, encarcelado porque Satanás nos cerró las puertas de las cárceles y nunca nos las abrió. Pero maravilloso este Dios que lo sabe todo. Israel tiene promesa terrenal, pero había un pueblo gentil que necesitaba también. Y dice la palabra del Señor: entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. ¿Será que estaban? ¿Será que ellos estaban mal? No estaban mal. Gloria a Dios. Lo que ellos no podían entender era que Dios estaba al frente de ellos. Porque Levítico capítulo 24, versículo 16 dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser apedreado por toda la congregación. ¿Estaban equivocados? No. Nadie podía usar el nombre de Dios. Y eso es algo muy solemne para el pueblo de Israel. El nombre de Dios ellos lo respetan mucho. Por eso ellos no pudieron entenderle. Por eso le iban a apedrear, porque no pudieron comprender. Y hoy el mundo sigue igual. A la gente se le predica que Jesús es el verdadero Dios, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que no hay otro fuera de él. La gente no quiere creer. La gente sigue relatada en esto. Jesús le respondió: muchas, escuche bien, muchas, no una ni dos, dice muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Bueno, fariseos, saduceos y escribas, ¿por cuál me quieren apedrear? Porque levanté a Lázaro de los muertos. ¿Por cuál me quieren apedrear? ¿Porque le sané la vista al ciego? ¿O porque me quieren apedrear? Por la que bajaron por la soga y Jesús le perdonó su pecado y lo levantó. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Es que cuando Jesús le decía: si no creen por mis palabras, crean por las obras que yo hago. El único que puede levantar un muerto entre los muertos es Dios. Amén. El único que puede perdonar pecado es Dios. Y si Jesús lo estaba haciendo, ¿quién es Jesús? Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús?
viene la respuesta. Cuando traían al paralítico y lo bajaron en soga rápida por lazos, Jesús no fue a improvisar. Vea, si algo sabe Jesucristo, es lo que usted está pensando en estos momentos. Él es el único que discierne la mente y el corazón del hombre. Y Él nunca improvisó. Él lo sabe todo. Él es el Todopoderoso. ¿Saben cuál es la facultad más grande de Dios? Es que Él le conoce el pensamiento todo, pero a Él nadie se lo conoce. A Él nadie se lo conoce. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Si alguien descubriera los pensamientos de Dios, no fuera Dios. Pero eso nunca se va a conseguir, porque los pensamientos de Él son inescrutables. Eso nadie lo va a saber. Y cuando Jesús vio que bajaron el paralítico, y cayó. Como Jesús sabía el pensamiento de ellos, Jesús no fue y le dijo: levántate de ahí. No. Jesús sabía lo que estaban pensando y fue y le dijo: hijito, tus pecados te son perdonados. Levántate. Y enseguida en la imaginación de ellos: ¿y quién es este? Y ahora ¿quién se cree? Está bueno para apedrearlo, porque algo tenía el judío que era bueno para tirar piedra. Está bueno para apedrearlo. Ahora, y que perdonando pecado, tiene derecho a morir. Pero como Jesús le dijo, y se le acercó y le dijo: para que sepáis, se lo digo así, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad o tiene potestad para perdonar pecado en el cielo y perdonarlo en la tierra y donde yo quiera. Porque Él es Dios. Y el verso 33 dice: le respondieron los judíos, Gloria a Dios. diciendo: por buena obra nosotros no te vamos a apedrear por lo que estás haciendo, por las buenas obras de tu Padre. Nosotros te apedreamos por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Aleluya. Tú eres el hijo de José el carpintero, el hijo de María. No tienes ni 33 años y ahora vienes a decir que conoces a Abraham. Y el Señor le dice: antes de que Abraham fuese, Dios soy. Bendito el Señor. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Y Jesús siempre le decía: yo soy. Pero la gente no quería entender. Cuando Él decía: yo soy el camino, es que hay un solo camino. Cuando Él decía: yo soy la vida, Juan dice: lo que era desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y se nos manifestó a nosotros. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito del Padre le ha dado, el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Cuando hablamos de seno, aquí hay dos mujeres y en el centro del vientre de la mujer hay algo que se llama matriz, y eso está en el centro aquí, y ahí se fecunda un bebé en lo más íntimo de la mujer, en la matriz. Ahí se fecunda un bebé. El seno del Padre era el pensamiento de Dios al postrer tiempo manifestarse como hombre
para poder salvarnos a nosotros. Por eso es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero del cielo no vino otro, vino Dios en una condición de hombre. Pero voy a aclarar en esta noche, del cielo no vino, fue engendrado en el vientre de María. Porque si hubiera venido del cielo, como muchos dicen, ¿dónde está la madre? Para que Jesús estuviera en el cielo con Dios, se necesitaba una madre, y María es terrenal como usted y como usted. Él tuvo un comienzo aquí en la tierra. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, y que lo sepa todas las generaciones. Si alguien viene a decirle que Jesús no es Dios, si de pronto no tiene el conocimiento de lo que hable solo, no necesitamos ser mucho noble, mucho sabio para poder entender esto. Solo se necesita creer que Él es el único Dios y que murió por nosotros, y que necesitamos ser perdonados en su nombre, así como Él ordenó, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre. Por eso Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y murió en la cruz y tuvo un término, pero todavía tiene la facultad de usar su doble naturaleza. Y me irán a preguntar algunos: ¿por qué? Si ya fue glorificado y tomó su esencia de espíritu. La Biblia dice en Zacarías que cuando Él venga a restaurar al pueblo de Israel, va a mostrar sus manos. Y Israel es humano como usted y yo, tienen los mismos ojos, y le van a ver. Y Él le va a decir: con estas manos fui herido en casa de mis amigos. Todavía tiene la facultad de hacer lo que Él quiere. A Jesucristo se le obedece, se le cree y se le sigue. Él es el único Dios. Soberano Jesús.